여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están ustedes? Continuaremos con Génesis capítulo 5 sobre la genealogía de Adán. La vez pasada compartimos cómo hay algunas personas que pertenecen a la genealogía de Adán y otros a la genealogía de Jesucristo. La gente de la genealogía de Adán simplemente nace en este mundo y automáticamente pertenece a la genealogía de Adán. Pero al contrario, para pertenecer a la genealogía de Jesucristo, tiene que limpiar el pecado y recibir el Espíritu Santo de Jesucristo en nuestro corazón. Luego no es por nuestro propio corazón ni por nuestro pensamiento como se logra pertenecer a la genealogía de Jesucristo, sino por el corazón de Jesús, quien comienza a trabajar en nuestro corazón. Antes yo no sabía. Cuando confrontaba muchos problemas, Dios resolvía mis angustias y necesidades, le daba muchas gracias, y mucho tiempo después me doy cuenta que antes de cambiar la situación el Señor cambió primero mi corazón. Había un pastor, se llamaba Chang Myung-ho, él ya falleció, él trabajaba con nosotros, ese pastor era muy diferente a mí, mi carácter es muy fuerte y brusco, pero él humanamente era muy amable y noble. Un día, cuando trabajamos, teníamos que comprar algunas cosas. Yo discutía con el dueño para bajar el precio. Mientras trabajaba, otra vez faltó materiales. Yo le pedí al pastor O que comprara más. Cuando yo lo miraba, yo pensaba, hoy ese pastor va a comprar muy caro, porque yo tenía que discutir para bajar los costos, pero ese pastor tan noble no podía discutir. Así yo creía, pero no importaba porque no había más tiempo. Poco después él regresó, yo inmediatamente le pregunté, ¿cuánto costó? Él me dijo que había comprado al mismo precio que lo que discutí. Me sorprendí mucho y le pregunté que cómo había negociado, pero él me dijo que no lo había negociado, solamente yo pagué lo que me pedía. Era el mismo dueño. En el caso mío tenía que discutir para bajar los costos, pero ese pastor solamente pagó el dinero. Ese precio era igual que el que yo había discutido. Sentía tanta vergüenza por lo que había esforzado tanto para comprar cosas baratas. Es muy interesante ver que aún era la misma persona. Si se encontraba conmigo, esa persona se volvía complicada, pero si se encontraba con ese pastor, se hacía descomplicada. Cierto, yo era una persona complicada, por eso encontraba una persona complicada. Y el pastor O, muy noble, por eso encontraba una persona noble. Después de entender el Evangelio, cuando yo me veo a mí mismo, observo que antes nunca había tenido un corazón. ¿Y qué es dentro a mí desde que mi corazón se cambió? Cuando la fe del Señor entró a mi corazón, Él me cambió. Es muy interesante ver que cuando la gente se encuentra conmigo, también cambiaba. Es decir, hay algunas personas que siempre pelean, murmuran y tienen resentimiento. Otras personas quieren que la gente los trate bien. ¿Por qué piensan así? Muchas personas se miran a sí mismos más grandes que a otras personas. Depende del corazón, la gente puede tener diferentes actitudes. Frecuentemente yo digo que si algunas personas se creen superiores que otras, hay lo común es que esas personas no han encontrado algo mejor que ellas. Hay también otras que piensan que son muy inteligentes, ellas también no han encontrado gente más inteligente que ellas. Es cierto, cuando yo entré en Jesús, encontré personas mejores que yo o peores. Yo sé que no es lo que me miro a mí mismo, sino por medio del Señor me miro. Siempre a mí me gustaba gritar. De esa manera así yo vivía.
Aún nadie me decía que fuera humilde, que fuera dócil. Un día por medio del Señor, Él me mostró quién era yo verdaderamente delante de Dios, y cuando me encontré a mí mismo me sentí tan avergonzado. Eso no significa que fuera humilde, dócil, sino que conocí verdaderamente quién era yo. Antes yo era muy orgulloso, no me conocía a mí mismo. Siempre yo pensaba, soy mejor que otro, pero después de entrar en Jesús, cambio mi fortuna, cambio mi vida. La principal razón no era lo que yo tenía en mi corazón, sino lo que tenía el corazón de Jesucristo cuando entro en mí. Cuando leo la Biblia, entiendo que David peleaba con Goliat y que Eliseo peleaba con los 450 profetas de Baal en el monte Carmel. Algunas veces el Señor me da ciertos pensamientos que yo nunca había tenido. Mientras oro y leo la Biblia, un pensamiento me llega. Quiero hacer retiro espiritual. Quiero empezar la escuela misionera. Quiero enviar a los misioneros a China. Antes mi corazón no tenía esos pensamientos, pero ese deseo no era mi corazón, sino el corazón del Señor. Después de recibir la salvación, Jesús y yo éramos uno. El corazón del Señor penetró a mi corazón. Por eso en el año 1976 empecé a hacer la escuela misionera para mandar muchos misioneros a otros países. Pero en aquel momento nuestros miembros de la iglesia eran más o menos 20 hermanos. Cuando yo le decía que iba a hacer la escuela misionera, todo el mundo se preocupaba por mí. Pastor, ni siquiera usted puede comer. ¿Cómo puede llamar a otras personas? ¿Cómo puede vivir así? Ellos no me entendían, porque yo también no entendía. En aquel momento yo no sabía el corazón que el Señor me daba. El Señor me daba el deseo de hacer la escuela misionera. Un día Él levantó en mi corazón, hago la escuela misionera en la que entraría los evangelistas y mandaría a los misioneros a otros países. Pero en un rincón de mi corazón se levantó otra vez. De ninguna manera. ¿Tú cómo puedes hacer la escuela misionera? Es imposible, no puedes. Así se levantó ese pensamiento dentro de mi corazón. Cierto, yo no puedo. Así abandoné la idea. Pero muy interesante, ese deseo que pertenecía al Señor era el mismo que Él me había dado en mi corazón. Pasó un mes y otra vez ese deseo llegó a mi corazón. Pero imposible, no puedo. Otra vez apareció ese pensamiento. Aún pasaba el tiempo, ese corazón no desaparecía. Cuando se levantaba ese corazón, inmediatamente yo lo aplacaba, y se levantaba y lo aplacaba, y se levantaba y lo aplacaba. Como cuando un niño pide a su mamá para que le compre dulce, la mamá le diría no. Después otra vez pide, mamá, dulce. Yo le dije que no. Otra vez pide ese niño, mamá, dulce. Que no. El corazón de mamá al principio dijo que no. Pero si el niño pide continuamente, se cambia el corazón de mamá, tal vez voy a dar un poco. ¿No es cierto, mamás? Así se levanta o no se levanta. ¿Cómo voy a dar ese dulce? Aparentemente dijo que no, pero por dentro que sí. Amados, ¿no es cierto? Los niños dicen, mami, juguetes. Eso no, mami, juguetes. No, yo le dije que no. Cuando pasa el tiempo otra vez, mamá, quiero tener juguetes. Que no, que no. Pero si otra vez le pidiera, al final, la mamá cambia su corazón, ¿no es cierto? Cuando el Señor me dio el deseo de hacer la escuela misionera, dentro de mi corazón yo decía, imposible. Pero es muy interesante observar que aún yo le dije que no, dentro de mi corazón otra vez se levantaba ese deseo.
Continuamente, cuando pasa el tiempo, normalmente el corazón de la mamá quiere dar algo a sus niños, aunque no puedo, pero no habrá otra manera. De igual manera el Señor dice, puedo hacer de esa manera. Yo experimenté ese pensamiento. Por eso cuando empezamos a hacer la escuela misionera, a hacer la gran campaña, a construir el campamento, a mandar misioneros al otro lado del mundo, además hacer el retiro espiritual en China, esas cosas no solo eran imposibles para los hermanos, sino que por mi pensamiento también eran imposibles. Eso no se puede. De ninguna manera. Es imposible. Mi pensamiento era igual. Pero, maravillosamente, ese corazón no era mi corazón, sino el que el Señor me dio su pensamiento. Por eso ese deseo no desaparece. Muy maravilloso, ¿no es cierto? Cuando el corazón del hombre cambia, maravilloso es que desapareció mi pecado. Desde en el año 1964 al 1965, servía en un campo como evangelista de la iglesia en Changpali. Allí no había muchos adultos, solo asistían niños. Había una niña, se llamaba Oksun, en tercer grado escolar. Ellos eran muy pobres. Cuando yo miraba a Oksun, la ropa de ella siempre estaba rota. Muchos niños usaban ropa vieja, rota, así lo recuerdo yo. Pero hace poco yo dirigía una campaña en Daegu. Una dama elegante se me acercó y me dijo, Pastor Park, cuando yo la vi, no la conocí. ¿Quién es usted? Le pregunté. Pastor, soy yo, Oksun. Changpali Oksun, pastor. Anteriormente ella estaba en tercer grado de la escuela. Más o menos tenía 10 años. En el año 64 tenía 10 años y ahora ¿cuántos años tendrá? Me preguntaba, imagino, más o menos 50 años. En aquel momento yo la llamaba Oksun, Oksun, pero ya ahora es una señora. Cuando yo miro detalladamente, era la cara de Oksun. Ya no se veía más pobre, cambió todo, ahora era una dama. Mientras conversamos, nosotros hablamos sobre la salvación. Ella recibió la salvación cuando estaba en tercer grado de la escuela. Pasaron más de 30 años y todo cambió. Totalmente, pero en su corazón guardaba la salvación. Por mi decisión y por mi esfuerzo, no tengo que tomar licor, no tengo que fumar cigarrillo, tengo que dar diezmo, tengo que cumplir el domingo. O cuando el Señor nos da un deseo de servir a Dios, ese corazón conserva nuestro corazón. Si el Señor nos diera un sentimiento de alegría para guardar en nuestro corazón, ¿quién puede romper esa alegría guardada? Antes de conocer al Señor, mi corazón vivía conforme de mi vista, como una hoja caída, arrastrada por el viento, donde me lleva el aire. Luego, hoy en día, muchas personas caminan de esa manera sin pensar, sin razonar. Si les gusta, algunas cosas se inclinan por ella, así de igual manera era mi corazón. Pero, amados, en la letra de un himno se escribe, después de entrar en mi corazón, el Señor Jesús me cambió a una nueva persona. Por mí no intentaba cambiar. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar y evangelizar, así no lo intentaba. Un nuevo corazón entró en mí. Yo nunca había tenido ese tipo de corazón. Ese corazón tomó mi corazón. Un nuevo corazón entró en mí. Yo nunca había tenido ese tipo de corazón. Y no se aparta de mí. Lo que tiene ese corazón precioso, hermoso, es el corazón de Jesucristo que no se aparta de mí. Por eso puedo mantener alegría, paz y tranquilidad. Por este agradecimiento continuamente puedo vivir para el Evangelio. Quiero orar y evangelizar. Esa es la razón
por la puedo conservar estos sentimientos, no por mi esfuerzo ni decisión puedo mantener alegría y paz. Nuestro Señor entró en mi corazón y luego cambió mi corazón. Puedo tener el corazón de Jesús, por eso yo soy un pequeño Jesús. Soy el pastor de la iglesia Buena Nueva Gangnam. Estoy muy agradecido porque puedo amar a nuestros hermanos y hermanas. De vez en cuando pienso que si yo odiara o tuviera mal genio con nuestros miembros de la iglesia, y si yo los mostrara como si fueran amados, sería muy difícil. ¿Cómo está, hermana? Hermano, ¿cómo está? Si esas cosas no salieran del corazón, sería muy difícil decirlas. Si yo estuviera dentro de la gente que odio, estaría muy dolido. Aunque yo no hice nada por los hermanos, yo tengo un corazón para amar a los hermanos. Un día leí la Biblia. El apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia de Filipenses, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando leí esa carta estaba más agradecido que antes por ver cómo era el apóstol Pablo. Antes de nacer de nuevo, el apóstol Pablo detenía a los creyentes en Jesús, los echaba a la cárcel, los perseguía y fue hasta Damasco, y luego por fin él encontró a Jesús. Pero al final el apóstol Pablo que le dijo a ellos, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Él no dijo de esta manera que el apóstol Pablo ama a los miembros de la iglesia de Filipenses. Eso no era el corazón de Pablo, sino el entrañable amor de Jesucristo por el corazón de Jesucristo. Amados, nosotros después de recibir la salvación aparentemente no tenemos cambio. Solamente que mi corazón se cambió como el corazón de Jesús y ese corazón vive en mí. Si mi corazón fuera igual que el corazón de Jesús, con lo que yo hago, Jesús estaría feliz y Dios no me ayudaría. Antes me gustaba tomar, disfrutar, era soberbio, pero ahora quiere hacer una gran campaña, un retiro espiritual hacia el Señor medio de ese deseo. Ese corazón no era mi corazón, sino de Él. Por eso el Señor cumple completamente. Esta vez nuestra misión hizo un retiro espiritual para los adolescentes. Más o menos 1000 adolescentes se reunían en 3 ciudades, Busan, Daegu, Jeonju. La última noche del último día, una muchacha salió y nos testificó: francamente, yo no quería venir acá. Por las 3 semanas del retiro, mi mamá me mandó obligatoriamente, por eso estaba muy enojada y mortificada. Una semana pasó así, y cuando llegó la segunda semana, ella se descubrió verdaderamente a sí misma y entró el mundo de la vida espiritual a su corazón. Nosotros vimos que esa muchacha estaba muy agradecida, qué tipo de poder la cambió. No por su buena conducta ni educación, sino que Cristo entró en el corazón de esa muchacha. Amados, tal vez entre ustedes han sufrido por alguna enfermedad. Si alguna persona está enfermo, va a sufrir para comer, para acostarse. Aunque se acueste en la mejor cama de este mundo, va a sufrir. Pero si una persona tiene muy buena salud, aunque se siente en una piedra o se siente bajo la sombra de un árbol, arena, pastos, puede sentirse tranquilo. Cuando ustedes tienen paz y tranquilidad en su corazón, esa paz que tiene en su corazón es mejor que comprar un sofá bueno o vivir en una casa bonita. Cuando ustedes tienen buen apetito, pueden comer mejor un plato de espagueti de $1 que comer un plato de $10 sin tener un buen apetito. Y un buen ánimo, nuestro Señor amado,
nos dio la paz del Señor en nuestro corazón. Esa paz y tranquilidad no es de nosotros, sino del Señor. Por eso, mientras esa paz está en nosotros, delante de cualquier problema podemos reírnos, tener paz y tranquilidad. Hoy compartimos en Génesis capítulo 5 sobre la genealogía de Adán. La genealogía de Adán es una genealogía de muerte. Entre los grandes hombres de esta genealogía que vivieron más o menos 900 años. Hubieron hombres inteligentes, hombres con buena salud, con capacidad y excelencia, pero todos estos hombres delante de la muerte no podían tener fuerza. Ellos delante de la muerte tenían que rendirse, tenían que temblar y sin fuerza tenían que arrastrarse. Pero si ellos se libraran de la genealogía de Adán y entrarán a la genealogía de Jesucristo, en ella no existe la muerte. Por eso nosotros no seremos más esclavos de la muerte. Además, no tendríamos dolor, angustia o miedo. Con Jesucristo podemos vivir para siempre. No por nuestro corazón, ni nuestra vida, ni nuestra fortuna. Esto es lo que dirigió antes mi vida. Pero por medio de Jesucristo nos dirige a un lugar donde existe la gracia, donde podemos tener gozo, alegría y agradecimiento. Muchas de las personas que estaban en Cristo, cuando se presentaron delante de la muerte, ellos no tenían miedo, sino que pudieron presentarse con gozo. Para las personas del mundo, la muerte es su juicio, maldición y caída, pero para las personas que están en Jesucristo, la muerte es el inicio para entrar en el mundo eterno. Aparentemente es la misma muerte, pero hay mucha diferencia entre una persona que está en Jesucristo y una persona que está fuera de Cristo. Amados oyentes, ustedes ya recibieron el perdón del pecado. Amados, ¿por el corazón de ustedes trabajan bien? ¿O ya recibieron el corazón de Jesucristo? Yo quiero que ustedes también reciban el perdón del pecado y reciban el corazón de Jesucristo. Por medio de Jesús ustedes también pueden vivir una vida bendecida. Hoy terminaremos hasta aquí. Hasta la próxima hora. Quiero que los llene la gracia del Señor. Hasta luego. Gracias.